Listo, ahí estamos grabando. Recuerden que yo no veo el chat cuando estoy presentando, así que cuando quieren preguntar, hacer algún comentario, alguien que no tenga micrófono, que escribe por el chat, un compañero lo lee, ¿no? Como siempre. Bueno, creo que nos conocemos. A los que no me conocen, me llamo Marisa Quiroga, soy otra de las profes del equipo de Matemática 2. Vamos a seguir trabajando hoy con ecuaciones diferenciales y vamos a empezar a trabajar seguimos, ecuaciones diferenciales ordinarias, que eran aquellas que tenían como función incógnita funciones escalares, que son las funciones con las que estamos trabajando hasta ahora, ¿no? Todavía no generalizamos el concepto de función. Y vamos a empezar a hablar de las lineales de primer orden. El primer día de clase las mencionamos a las lineales, porque en un ejercicio, en el primer ejercicio hablaba de lineales, en el primer ejercicio de la práctica, pero ahora las vamos a definir y ya vamos a empezar a ver cómo hacemos para resolverlas. Y cuando hablemos de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, para escribir menos, vamos a poner EDO L. ¿Está? Antes, cuando eran ecuaciones diferenciales ordinarias, escribíamos EDO. Y le vamos a agregar, después de un guión, el orden. ¿Está? Vamos a trabajar, creería que todo el día de hoy, si alcanzamos, definimos las de orden 2, pero con de orden 1. ¿Qué quería decir que fuera de orden 1? Una ecuación diferencial. Que el orden de la derivada es 1. Que el orden de la derivada es 1, perfecto, muy bien. Estamos acá. Bien, entonces vamos a ver ecuaciones donde nos va a aparecer como máximo la derivada primera y que ahora van a ser lineales. Y primero, para poder trabajarlas, las vamos a definir, ¿no? Y vamos a decir así, una ecuación de orden 1 es lineal si puede llevarse a la forma, la que está ahí escrita, que dice, y prima, ven que está multiplicada por un 1, ¿no? Más P de X por I igual a Q de X. Con P y Q, funciones continuas en el mismo intervalo en donde estemos trabajando. O sea, en el mismo intervalo quiere decir P y Q están definidas en el mismo intervalo, digamos, ¿no? Y que la función incógnita, para que tengan todo un dominio común. Fíjense que lo que nos aparece es la función incógnita en este caso es ¿cómo se llama la función incógnita y cómo se llama la variable independiente? Mientras sigo recibiendo compañeros en esa expresión. La incógnita sería Q. A ver, ¿dónde estoy? Esperen que estoy mezclada con acá. La función incógnita, repetilo. Sería Q, digamos, la función incógnita. A ver qué dice el resto. Sí, Q. No sé. A ver, sigamos pensando. ¿Por qué esa es una ecuación diferencial? Sí, porque aparece derivada ahí. Entonces tenés ahí que era original y tenés la derivada. Muy bien. Y entonces, ¿es ahí que es la original? Acá. ¿Dónde aparece? Aparece, bueno, ahí y acá, ¿no? Bien. Si ustedes me están diciendo que aparece la derivada de I y aparece la I, ¿cuál es la incógnita de la ecuación diferencial? I. Muy bien, o sea, la función incógnita es la función I. Acá lo que estamos buscando es una función I, esperen que estoy poniendo el puntero. Una I que va a ser una I de X, ¿no? De la variable independiente es X, y que tiene que verificar que cuando la derive le sume P de X multiplicada por I me dé Q. Y fíjense que acá me dicen P y Q, funciones continuas en el mismo intervalo, o sea que P y Q en realidad son datos para cada una de estas funciones lineales. Estamos escribiendo en forma general una función.
¿Se acuerdan de cuando vimos las variables separables me decían, cuando y' era igual a m por n, que eran dos funciones? Una dependía de x, una tenía como variable independiente a x y la otra como variable independiente a y. Acá estamos escribiendo de forma general una ecuación, donde la incógnita es la función y. Aparece y' y aparece y. Como aparece y' es de primer orden. Y después aparecen p y q, que son funciones que dependen de x. O sea que acá que me está diciendo, en este, multiplicando ahí, hay una expresión donde la variable independiente es x. Me aparece x, pero no me aparece y. Es parecido cuando nosotros decíamos, por ejemplo, esta función 2x más 5y igual a 1, es una ecuación lineal con dos incógnitas, ¿sí? El 2, el 5 y el 1 son los coeficientes. Cuando la escribíamos en forma general, pusimos ax más bi igual a c. Y a, b y c, para este caso particular, eran números reales. ¿Sí? Y dependiendo, bueno, cómo eran esos números, podían pasar distintas cosas con las soluciones. Cuando la escribimos en forma general a la ecuación lineal del segundo con dos incógnitas, la escribimos así, con a, b y c, que eran los coeficientes, pero ahí eran números. Ahora estamos pensando en cuándo una ecuación diferencial es lineal. Y me dicen, fíjate que es la ecuación diferencial, va a ser lineal cuando, y acá algo importante, dice, puede ser llevada de esa forma, ¿no? Que me quede. Puedo escribirla como y' más una expresión que depende de x, que estaría ocupando, por ejemplo, el lugar acá de a o de b, que son los datos, ¿no? Igual a otra función, donde en realidad ahí lo que me aparecen es que p y q son funciones en vez de ser números en la expresión esta general. Lo que sí tiene que pasar es que lo que está multiplicando ahí, que me dicen, tiene que depender solo de x, no me puede aparecer y, por ejemplo, no sería lineal, y del otro lado aparece una expresión multiplicada por x. Ejemplos, y ahora vamos a ver un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa si a mí me aparece esto? Y más x por y igual a seno de x. ¿Tiene esa forma? ¿Quién es p y quién es q ahí? Q es seno de x y P es x. Perfecto. ¿Ven qué? O sea, lo que nos está pasando ahí, que estamos escribiendo de forma general. Acá está y', que está multiplicada por un 1, no tiene nada adelante. La y está multiplicada por esta expresión que depende de x, que cuando la escribimos en forma general, la llamamos p. Y del otro lado del igual, en este caso, ¿está bien? Aparece otra expresión que también depende, entonces esta sería la función q de x, que me permite decir que esto que escribí es una ecuación diferencial ordinaria, de orden 1, lineal. ¿Por qué? Porque a lo mejor la trabajamos y la pudimos llevar de esa forma, ¿sí? O sea que cuando tenga esa forma va a ser lineal. ¿Qué pasa si a mí me pusieron esto? Y, ¿dónde estoy acá? Y' más x por la raíz de y igual a seno de x. Tiene forma parecida, ¿no? Pero ¿podemos decir que tiene la misma forma? ¿O hay algo que me está diciendo, cuidado, porque no, hay algo que está fallando cuando la comparo con lo que está arriba? La raíz. La raíz, muy bien. O sea, ahí no me aparece la i sola, la i está afectada por una función, está elevada a un medio, le estoy sacando la raíz. ¿Esto qué me va a estar diciendo? Esta ecuación, esta no es lineal. ¿Por qué? Porque tenía que aparecer alguna expresión que dependía de x, esto funciona, me aparece la i', pero ahí aparece la raíz de i. Y eso ya hace que no funcione, no tiene esta forma. Entonces, esa no va a ser lineal. La que vamos a empezar a distinguir ahora en todas las expresiones, cuando la puedo llevar. Pero fíjense que me dicen cuando la puedo llevar de esa forma. No necesariamente me la van a dar escrita así, ¿no? A veces hay que trabajarla un poquito para que
la podamos escribir como y' más algo que depende de x por y igual a q, porque cuando la tengamos escrita así es cuando vamos a plantear un método simple para resolverlas. Me están esperando que reciba a alguien. Esperen que tengo que salir de acá. Bien. Acá. Buen día a los que fueron entrando. Bueno, ahora sí. Volvamos acá. Bueno, ahora perdimos, ¿no? Entonces, para que sea lineal va a tener que ser esa forma. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una distinción entre dos tipos de estas ecuaciones. Y que va a depender con el Q que aparece acá, que ven que como no aparece la función incógnita, también le vamos a decir término independiente. Como le decíamos en las ecuaciones lineales, el término independiente, muchas veces uno dice, fíjate cómo es el término independiente. Vamos a decir que una ecuación de este tipo es homogénea si la función Q, esa que hace de término independiente, es la función nula. O sea, que vale 0 para todo x, ¿no? O sea, no es que vale para algún x y para otro no. Tiene que ser la función nula. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener y' más p de x por y igual a 0. Cuando la expresión sea como la que me aparece ahí, vamos a decir que es homogénea. Y cuando la función q no sea la función nula, o sea que en algún punto a lo mejor esa no valga 0 o en muchos, lo único que tenía que ser continua, no va a ser la función nula, que nos queda esa expresión con la función q diferente de la función nula, vamos a decir que es no homogénea. La vamos a clasificar y vamos a trabajar bastante de ahora, mientras trabajemos con las ecuaciones lineales, con esto de distinguir entre homogénea y no homogénea, porque mucha de la teoría desarrollada para poder llegar a decir cuáles son las soluciones de una ecuación lineal de ordinaria, de orden cualquiera, puede ser de orden 5, 20 a 10, se puede armar, o qué es lo que tengo que buscar para ver cómo me queda la solución general. Vamos a tener que ver algunos conceptos, algunos conceptos nuevos y algunos teoremas nuevos, ¿no? Que me van a decir cómo encontrarla, ¿no? Cómo se buscó y cómo se encontró esa solución. No vamos a llegar hoy a eso, pero vamos a ir apuntando a eso, por eso necesitamos distinguirlas. A ver, antes de seguir, así como hicimos recién los ejemplos esos, ustedes hicieron el ejercicio 8 de la práctica, que nos decían analizar cuidadosamente las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, así que todas son de primer orden. Nos decían identificar cuáles son las que se pueden hacer por variables separables y hallar la solución general. Ese creo que es uno de los ejercicios que hicieron en la práctica. Si no lo terminaron de hacer, que te interrumpa, pero no importa. ¿te podías pasar a la diapositiva anterior un segundo? Sí, no hay problema. ¿Sí? O sea, teníamos la forma general, si la función Q es la función nula, se le dice homogénea, y si la función Q es diferente de 0, se le dice no homogénea. Y la definición. ¿Estamos? Sí, ahí puso gracias. De nada. Ahí estamos. Bueno. Entonces ahora vamos a ver en ese ejercicio 8, que había 4, les puse los números a 2 y a las 2 de abajo no me acuerdo, no, eran 3 y 4, pero no importa. ¿Cuál de estas, que es lo que nos piden en el ejercicio 12 de la práctica? Si alguna de estas 4 son lineales, y en el caso de que sean lineales, veamos si son homogéneas o no. Vamos a empezar a distinguirlas, así después entendemos cómo es un poco el mecanismo. Así que vamos a tomar de a una. La primera, esta. La primera, ¿será? Voy a intentar usar la pizarrita. Esta que está acá. ¿Será lineal? Voy a volver a escribir en algún lado la forma. Dijimos, era lineal, sí, la podíamos escribir como y' más, la llamamos P, pero es una función que depende de X solo, o una expresión que ahí depende de X, por Y igual a Q de X. Vamos a ver la primera. O sea que me tienen que aparecer dos términos
Acá estamos, ¿no? Nos aparecen dos términos, por ahí vamos bien, ¿no? Y del otro lado del igual, una sola cosa. La y prima, primer término, funcionaría, ¿no? Segundo término, vemos que nos está apareciendo la y sola, no está elevada al cuadrado, no está con la raíz, eso funcionaba, y está multiplicada por 2x. Ah, eso es algo que depende de x, ¿no? Esta podríamos pensar que está haciendo el papel de p de x. Muy bien. Y de este lado hay un 0, ¿no? Así que esta sería la función q. Tiene la forma de lineal, decimos esa función es lineal. Y como q es igual a 0, porque es la función nula y, esta sería homogénea. ¿Está? O sea que esta sí es lineal, voy a tratar de escribir acá, es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden y encima es homogénea. ¿Está bien? Ahí la distinguimos. Vamos a hacer la última, que para distinguirla está más cerca de la formita, ¿no? Esta. ¿Qué necesitamos tener para poder compararla con esta forma? Y primero reacomodemos un poco los términos que están dando vuelta, ¿no? Nos dice, tiene que estar el I', pero fíjense que me dicen el I', necesito que esté solo. Así que para que esté solo, lo que podríamos hacer es, y podemos dividir todo por X, ¿no? Después vamos a ver que hasta se puede modificar un poquito esa definición. Cuando la trabajamos un poco más, me queda x sobre x que me da 1 más y sobre x. Y la voy a escribir así, 1 sobre x por y. Mejoramos un poco más la escritura, ¿no? El término donde nos está apareciendo y, que está solo, ven que tiene bastante forma, ¿no? Lo queremos tener del otro lado, así que pasamos 1 sobre x por y igual a 1. Acá hicimos un pasaje que en realidad lo que estamos diciendo, el x es diferente de 0, ¿no? Esto no me trae soluciones singulares dando vuelta, porque lo que estamos pasando de 0 es la variable independiente. O sea que, de última, habría que ver si ese valor está o no en el dominio después de la función, pero no trae soluciones singulares. Lo que podía arrastrar soluciones singulares es cuando hacemos un pasaje con la función y. Eso por ahí es la primera duda que siempre nos aparece. Una vez que la tenemos de esta forma, ahora si la comparamos con lo que dijimos es lineal, si puede llevarse a la forma que está ahí arriba. Que me gustaría recuadrarla, pero ya veo que cuando la recuadro la tacho. No la estoy recuadrando, le estoy dando por así. Bueno, a esa. ¿Tiene esa forma? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuánto vale P? 1 sobre x. 1 sobre x, y fíjense que acá en realidad le tendría que agregar el signito este, ¿no? Si me dicen cuál es la ley de P, pondríamos menos 1 sobre x. ¿Ven? Porque en la forma general hay un más. ¿Cuánto vale Q? 1. 1. O sea que es la función constante igual a 1, pero no es la función constante igual a 0, ¿no? Así que esa es lineal, y ahí, ¿qué diríamos? Es una no homogénea. No homogénea. Muy bien, es no homogénea. Perfecto. Diferencial ordinaria lineal. Allá. De orden 1, no homogénea. Perfecto. Bueno, habría que hacer lo mismo con las otras. Ven que cuando vamos a mirar la 3, está un poco más complicadita, digamos, ¿no? Pero ¿cuál sería la función incógnita en esta? La x. La x, muy bien, ¿no? O sea que acá tenemos que la función incógnita es una x de t. Fíjense que acá me aparece, bueno, la x' estaría bien, está multiplicada por el t cuadrado. Todo lo que habría que hacer era pasar el t cuadrado del otro lado para que funcione, digamos, ¿no? Pero acá tenemos un problema importante, que ¿cuál les parece que es? X está elevado a la 2. El x está elevado a la 2. Y aparte, fíjense que acá, por más que saquemos factor común el x al cuadrado, no se nos va, ¿no? Nos queda 1 menos t cuadrado. Pero x está elevado a la 2, y x es la función incógnita. Entonces no hay manera de que hagamos desaparecer el cuadrado.
Así que este cuadrado hace que podamos decir ya de entrada, esta ecuación no es lineal, ¿no? Es una ecuación diferencial ordinaria, la x es la función incógnita, es de primer orden, a lo mejor era variables separables, creo que ya la trabajaron, parecería que sí, ¿no? Que es a variables separables, porque se puede sacar el 1 menos t factor común. Así que variables separables es, pero no es lineal, ¿eh? Hasta ahora tenemos dos lineales. ¿Y qué nos pasará con esta última? Ese diferencial de y sobre el diferencial de x lo miramos como un y prima, ¿no? Aparece el 1 más x, funcionaría, y ahí aparece la y en dos términos separados, ¿no? Nosotros la deberíamos tener en uno solo. Así que podemos sacar factor común. ¿Sí? ¿Por qué trabajé con el y? Porque acá me decía diferencial de y con respecto a x, ¿no? Así que la función incógnita es la y igual a y de x, y me queda así. ¿Tiene la forma que está arriba? Acá hay un por, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Sí, ¿no? Podríamos pasar ahí, el 1 más x, que está como paréntesis por y, y del otro lado le dejo el 1 más x. ¿Quién es p? La función 1 más x con el signo menos, ¿no? Bien. P sería menos 1 más x y q 1 más x. Así que es homogénea o no homogénea. No homogéneo. No homogénea, muy bien. Así que esta sería ecuación diferencial lineal. Una EDO lineal 1 homogénea. Ay, menos mal que lo dije. No homogénea. Muy bien, perfecto. Ahora, con esto me parece que ya distinguimos un poco, ¿eh? Bien, qué significa la definición de lineal, ¿no? Cuándo es homogéneo y cuándo no. ¿Eh? Ahora, vamos a ver algo importante. Vamos a ir viendo de a poco cómo hacemos para resolverlas. ¿Eh? ¿Cómo se hace para resolverlas? Acá vamos a ver dos cosas importantes que tienen que ver con esto, ¿no? Muchas veces, cuando vamos a resolver ecuaciones diferenciales, nosotros vimos un método. O sea, a veces se podía integrar directamente, que se dicen, la puedo resolver por integración directa, porque integro y ya tengo la función solución. Que eran hasta los casos que habíamos visto cuando dimos el tema anterior. Después vimos que a veces no puedo resolverlas de manera directa, integrando directamente, pero si organizo las cosas y da la casualidad que esa función diferencial, esa ecuación diferencial, la podíamos escribir como y' igual al producto de algo que dependía de x y algo que dependía de y, o sea que tenía una forma particular, decíamos, esa ecuación es a variables separables y para resolverla usábamos un método. ¿Cuál era? El y' separarlo en los diferenciales, ¿sí? Y poder escribir una expresión que depende de una de las variables por el diferencial de esa variable y del otro lado el otro diferencial e integrar miembro a miembro. Y ahí recuperábamos la función. ¿Eh? Bueno, eso era el método de variables separables. Vamos a ver ahora, en este tema, es que a veces se empiezan a usar como trucos, así como usábamos, ¿se acuerdan? Métodos para encontrar las primitivas o las integrales indefinidas, algunas fórmulas para hacer cómo hacíamos las derivadas. Acá también empiezan a aparecer como métodos o procedimientos para resolver. Y algunos de esos procedimientos es como hacer una sustitución. ¿Se acuerdan que en las integrales uno a veces había un método que me decía, en realidad hago una sustitución, cambio la función por otra, ¿eh? De manera que me simplifique las cuestiones. Y acá también, muchos de esos métodos pasan por cambiar la función, o sea, o escribir de otra manera la función, hacer una sustitución, de manera que cuando esa sustitución la volquemos en la ecuación diferencial, me lleve a un método más simple. En este caso, ¿cuál sería el método más simple? Variables separables o el de integración directa, ¿no? Acá nos va a llevar a variables separables. Muchas veces, para muchas ecuaciones diferenciales y otras que tienen otros nombres que nosotros no las vamos a ver, se usan como diferentes
sustituciones para que según el tipo de ecuación diferencial, ¿no? Según la forma que tenga la ecuación diferencial de primer orden. Nosotros vamos a trabajar solo con estas que son las lineales, las que se pueden resolver a variables separables, las que se hacían por integración directa y las lineales. No, si buscan en otros libros, hay otras, si alguna vez les aparecen las otras, los métodos son parecidos, todos los software también las resuelven, pero ya con entender cómo funciona un tipo, para nosotros nos parece que es suficiente, digamos, ¿no? Y por eso vamos a trabajar con este. Que acá vamos a tener pasito por pasito lo que hay que hacer, después uno ya los va mecanizando esos pasos, digamos, ¿no? En principio parece que fueran muy largos, pero como lo vamos a detallar paso por paso, después en la práctica uno no detalla paso por paso, entonces terminan siendo bastante más cortas. Entonces, vamos a pensar que tenemos una ecuación cualquiera. ¿Está bien? Para resolverla, nosotros vamos a hacer un cambio de variables. ¿Está bien? Y en realidad, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta después, ven que acá no me está diciendo nada de quién es Q, si es homogénea o no homogénea, ¿está bien? Pero sí, va a haber algo importante en las homogéneas y voy, antes de hacer eso, perdón, voy a volver para atrás con algo, con uno de los que estábamos haciendo recién. ¿Dónde lo tenemos? Este. Acá. No, el que hicimos, uno de los que vimos recién, y de paso, a lo mejor lo hicieron. Ay, se me borró todo lo que habíamos hecho. Bueno, la primera, por ejemplo, que dijimos es una ecuación diferencial. Ustedes la resolvieron, me parece, ¿no? Dice y' más 2x igual a 0. La voy a copiar acá. Así, por las dudas, y' más 2x por y igual a 0. Nosotros dijimos A es lineal. Bárbaro, ¿no? Aunque no supiéramos, la caracterizamos, dijimos, es una ecuación diferencial, ordinaria, lineal de orden 1 y es homogénea. Esta ecuación, además, ven que ¿cómo la podemos escribir? Le podemos poner igual a menos 2x por y. Así que si la miramos desde este lugar, me aparece una expresión, algo que depende de x y algo que depende de y. Esto cuando vimos las homogéneas lo habíamos llamado M y a esta lo llamamos N de I. Así que esta ecuación, además de ser lineal de orden N, también es a variables separables. Así que la sabemos resolver ya sin hacer nada, ¿no? ¿Cómo hacíamos para resolverla? Al diferencial de I lo escribíamos como diferencial de I sobre diferencial X. Esto nos había quedado menos 2X. Le voy a poner acá por 1 sobre i, y ahora lo que tenía ahí lo poníamos de este lado del igual, x, este es el segundo miembro, integramos, eso no estoy tachando el igual, sino que es un símbolo para integrar, ¿no? Y ahora que nos quedaba i cuadrado sobre 2, igual a menos 2x cuadrado sobre 2, más c. Poníamos una sola c, porque ya vimos que en realidad no hacía falta trabajar con 2, ¿no? Así que esta la resolvimos y nos quedó i cuadrado sobre 2 igual a x cuadrado más c. ¿Sí? Y la pudimos resolver en una ecuación a variables separables. Fíjense que esto mismo que nos está pasando acá, nos va a pasar cada vez que pensemos en una ecuación que tenga esta forma, y' más algo que depende de x por y igual a 0. Cuando eran las ecuaciones diferenciales, ordinarias, lineales, homogéneas. ¿Chicos, se escucha? Sí, profe. Ah, no sabía si los había perdido. Sí, profe. Perfecto. Cualquier cosa que no escuchen, avisen, ¿no? Y esta, aunque no sepamos bien quién es P, la podemos trabajar, porque es lo que estuvimos pensando ya, ¿no? Esto me quedaba menos P por I. Me queda algo
que depende de X por algo que depende de Y a variables separables. Escribimos el diferencial de Y como diferencial de Y sobre diferencial de X, al Y'. Esto nos queda menos P de X por Y. Y ahora, ¿qué hacemos? Al Y lo pasamos de este lado, a X lo pasamos de acá, y por diferencial de X, ¿no? Así que si ahora integramos miembro a miembro, vamos a tener que el logaritmo de Y es igual a esta integral. P de X diferencial X con un signo menos. Es más, hasta podemos llegar a despejar Y si queremos, ¿no? Y acá me falta, bueno, no tengo la constante porque todavía está dentro de la integral. Pero si seguimos acá trabajando, me queda cuál es, podemos hasta decir quién será esa función Y, cómo me queda, digamos, ¿no? Es más, ven que me va a quedar que el logaritmo, valor absoluto es E a la integral esa. Y entonces va a haber que ver qué pasa con la constante, pero bueno, la constante va a terminar absorbiendo algo, ¿no? La cuestión es que las ecuaciones diferenciales lineales ordinarias homogéneas son a variables separables, ¿sí? Así que eso ya es una ayuda, digamos, ¿no? O sea, si es homogénea, va a ser a variables separables, nosotros lo vamos a encontrar escrito después. Esto que escribí acá, después lo vamos a hacer, porque nos va a servir cuando querramos ir generalizando un poco algo acerca de las lineales, digamos, ¿no? Pero ahora vamos a seguir. Ay, me quedó. ¿Cómo hago para que esto se me borre? Tengo un pequeño problema. Porque sí sirve. ¿Se acuerdan que el otro día cuando quise borrar que estaba... Cambié de... No usé más la pizarra porque, digo, estoy haciendo el lío. Esto nos va a volver a aparecer, ¿no? Pero hay unas que ya sabemos, digamos, ¿no? Como siempre vieron que hay algunas partes, lo que le vamos haciendo es agregando algunas, siempre alguna complicación más. Bien. Vuelvo al puntero. Acá estamos. Bueno, entonces, ahora vamos a ver si no sabemos cómo es, pero lo vamos a hacer este método. Y nos dicen, vamos a hacer un cambio de variable o una sustitución, es lo mismo. Y donde lo que vamos a hacer es esto, vamos a llamar U a U por B. ¿Está bien? O sea que vamos a pensar que la función Y que nosotros queremos averiguar, que es la función incógnita, es el producto de dos funciones. Esas funciones, para que funcione el método, van a tener que ser derivables, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad en la ecuación diferencial me aparece la derivada. Por eso. Bueno. Fíjense que parecería que uno complica en realidad el problema, porque ahora en vez de estar buscando la función Y, estoy buscando a la U y a la X. O sea que acá paso el problema a no tener que buscar una función, sino tener que buscar dos. Bueno, ¿qué va a pasar? Justo esas dos son fáciles de encontrar. Y a las dos las vamos a poder encontrar usando el método de variables separables. Una vez que digo, voy a hacer eso, vamos a tener que en la ecuación diferencial no me aparezca la Y, sino que me aparezcan U y B. Por eso decimos, bueno, ¿cómo hago para reemplazar esa Y en la ecuación diferencial que tenía al principio, la dada? Y voy a tener que derivar Y. ¿Cómo hago para derivar Y? Y el producto de dos funciones está pensada como el producto de dos funciones, así que será la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la segunda por la primera derivada. Y cuando hacemos esto, muchas veces uno ya no ponemos el U de X, B de X, porque abusamos un poco y para no escribir tanto, le vamos a poner así, ¿no? U' por B más U por B'. O sea que ya sé lo que necesito de esa sustitución. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y lo reemplazamos en la ecuación. Cuando reemplazamos en la ecuación, quiere decir, bueno, ahora vamos a
a reemplazar I e I' por esa sustitución. Entonces, ¿qué me va a quedar? Ven que queda, en lugar de I' me queda U' por B más U por B'. ¿Sí? Esto. Esta es la I'. P de X por U. Y U era U por B. Y el Q lo dejo como está. Ahora vamos a trabajar un poquito esa expresión algebraica. Ven que en realidad lo que vamos haciendo son cuestiones algebraicas nada más, ¿no? Reemplazamos. Acá está. Y ahora, si miramos un poco, decimos, pero fíjate que hay cosas que se repiten. Como hay cosas que se repiten en el primer miembro, lo que vamos a hacer es asociar. Por ejemplo, vamos a mirar el primer término y el tercero, y ahí hay algo en común, ¿no? Si tomara el segundo y el tercero también, pero tomo el primero y el tercero por una costumbre y por lo que está escrito después, ¿no? Después nos da exactamente lo mismo. ¿Cómo saquemos factor común? Pero ahí decimos, uy, hay algo que se repite, ¿no? ¿Qué es lo que está en los dos términos? A ver. La B, muy bien. Entonces, la vamos a sacar factor común. Lo voy haciendo despacio, es nada más que sacar factor común, pero hay todas letras, no hay un solo número dando vuelta acá, ¿no? Entonces, por ahí puede dar trabajo. Cuando sacamos B factor común, en el primer término me quedó U', ¿sí? Y lo pongo. Pongo un signo más después. Cuando saque B del tercero, me queda P por U. Y B quedó multiplicando. Y el tercer término me queda igual, ¿sí? Entonces, me siguen quedando los tres términos, pero ahora me quedaron separados en dos términos. Y fíjense que si miramos esto, es como que va a tener algo que ver comparándola con la ecuación diferencial dada. Porque ¿qué me aparece? La derivada de la función incógnita más P de X por la función incógnita, por la U, una parte de la función incógnita. Y fíjense que es muy parecida a la que teníamos arriba, ¿no? A cuando dice I' más P de X por I igual a Q. O sea, ese primer miembro es el mismo, nada más que le estamos dando otro nombre a la variable, digamos, ¿no? O sea que tiene algo que ver y esto nos va a servir para empezar a trabajar y para empezar a buscar y decir, bueno, ¿cómo simplifico ahora el camino para encontrar la solución? Y entonces ahí vamos a decir, bueno, en realidad lo que voy a buscar es una función U que haga que eso que está ahí redondeado me dé 0. O sea, en realidad voy a buscar una función que sea, vamos a decir, solución de la ecuación diferencial ordinaria, lineal, como la que tenía, pero homogénea. Ahora vamos a ver cómo lo escribimos. Si nosotros decimos, yo voy a elegir una U, lo voy a escribir y después lo voy a borrar, que verifique que esto que está ahí sea 0. ¿Y esto por qué es? Porque fíjense, si nosotros llegamos a encontrar una función U que haga que este factor sea 0, me anula este término. Y entonces después podríamos trabajar, me quedaría esta parte de esa expresión que tengo ahí. Si esa U que encontré la reemplazo en ese otro término, ahora el problema que me queda es encontrar B de tal manera que U por B' me dé Q. Y entonces, con un término averiguo U y con el otro averiguamos B. Entonces, lo que uno consigue con esta sustitución es pasar a resolver dos ecuaciones más simples. Las dos van a ser por variables separables. En una de ellas encontramos U, en la otra encontramos B, y después, ¿qué voy a tener que hacer? Multiplico las dos funciones y vuelvo a la U original. ¿Sí? Ahora vamos a leer todos los pasos que están acá escritos y después lo vamos a hacer en un ejemplo. Los tengo que leer todos primero porque si no, no me entraba como para tratar de hacerlo junto y que se vea algo acá. Bueno. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Bueno, ¿voy muy despacio? No, porque está re bien. ¿Está bien? Bueno, me avisan si no.
Bueno, entonces ahí tenemos eso. Decimos, bueno, tenemos que encontrar U y B. Por eso acá van a tener escrito. Para encontrar U y B, en realidad es como que lo vamos a hacer en 2 pasos. Por un lado vamos a encontrar U, de manera que de esta parte vamos a encontrar U, que era lo que dijimos recién, y con lo que nos queda, porque ese término se nos hace 0, vamos a encontrar B. ¿Cómo? Ahora me lo va a decir acá, ¿no? Dicen, bueno, una vez que encuentre esa U, cuando ponga U por B, esa va a ser la solución de la ecuación diferencial. Eso es lo que les dije. Entonces, ahora vamos a ir por paso. Primero vamos a resolver es encontrar U para que eso sea 0, ¿no? Y a esta, ¿está? Vamos a decir que es una ecuación, es a variables separables porque era homogénea, y el tema de que la homogénea es a variables separables estaba escrito, bueno, está escrito acá. Y a esta además se la suele llamar homogénea asociada a la dada. ¿Está? Y decimos, bueno, esas variables separables, la voy a resolver. Pero ahí hay algo importante. Cuando nosotros resolvemos esa ecuación a variables separables, encuentro, si tiene solución, voy a encontrar infinitas funciones U, no una sola, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hacer es elegir una, porque con una que elija me alcanza para hacer este procedimiento. Elijo una de esas funciones que me haga 0 y después sigo trabajando. Con esa U la reemplazo en la ecuación y me queda así, la U que elegimos por B me va a dar Q, es otra variable separables y ahí sí voy a encontrar la general de esa segunda y después digo, todo lo que me falta hacer es escribir la solución como el producto de las dos que encontramos. ¿Eh? Ustedes van a tener todas estas, parecería que fueran estos 7 pasos escritos, los tenemos acá, lo tienen también en el libro. ¿Eh? Y ahora vamos a resolver un par para que vean que es bastante más simple de lo que parece, ¿no? Bueno, acá hay una tal cual, ¿eh? Que están hechos, bueno, estaban todos los pasos. Nosotros vamos a hacer algo. Bueno, primero lo vamos a leer y después lo vamos a hacer otra vez para ver que uno puede escribir bastante menos, ¿no? Volvemos a tener los pasos acá separaditos para que vayamos completando, ¿no? La ecuación que me dan ahí que dice y' menos 2 sobre x por y igual a x. ¿Es una ecuación lineal? ¿Qué les parece? Sí. Muy bien, sí, aparte me la están dando ahí, o sea que si no es lineal es porque nos equivocamos mal al poner el ejemplo. Pero bueno, es lineal. Me di cuenta que era lineal. ¿Es homogénea o es no homogénea? No homogénea. No homogénea, perfecto. Como si fuera homogénea, variable separable era más rápido, ni siquiera me hubieran tenido que decir que era lineal, ¿no? Ya estábamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Plantear esa sustitución. Digo, voy a hacer y igual a u por b y necesito tener la derivada. La derivada iba a ser u' b más u por b'. Ahora, cambio las letras en la ecuación original. En vez de poner, no quiero que me aparezca más y' e i, sino que queremos que nos aparezca ese producto de u por b. En el lugar de i pongo u por b, pero en el lugar de i' vamos a tener que poner u' por b más u por b'. Hacemos eso, está hecho acá, ¿no? Bueno, ven que nos aparece, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Ahí está corridito, sacamos factor común b y me tiene que quedar eso. Bueno, cuando lo hacemos para este caso particular, en lugar de P que me tiene que aparecer, en lugar de Q que me va a aparecer. En el lugar de P, ¿qué ponemos? Menos 2 sobre x. Menos 2 sobre x, perfecto. Ahí tengo que poner un menos 2 sobre x y en el lugar de Q, x, ¿no? O sea que a mí no me va a aparecer eso, sino que aparece ahí. Cuando saquemos factor común, acá en vez de P nos aparece menos 2 sobre X
y en vez de Q nos aparece una X. Lo otro me va apareciendo igual. Bueno, ay, hice mal. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Elegir U para que esto sea 0. Y es lo que me parece que ha escrito, ¿no? Una vez que busque el U para que esto sea 0, con esa U la voy a reemplazar en la misma ecuación, pero como el primer término me queda 0, me va a quedar U por B' igual a X. Así que ahí resolvemos la primera, que se resuelve por variables separables. Acá está hecha. Ahora vamos a hacer, queda U cuadrado. Elijo una cualquiera, por eso la llamamos I cuadrado. Después, ¿qué vamos a hacer? La reemplazo en lo que me queda. La resuelvo otra vez por variables separables. Y después digo, entonces la solución general es el producto de las dos. Y ahí me quedó. Bueno. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Esperen que voy a salir de acá. Ya vuelvo. Por las dudas no había nadie esperando para entrar, ¿no? Estamos. Bien. Acá. Bien. Bueno, era la, ¿se acuerdan cuál es? Porque me voy a olvidar. Y prima menos 2 sobre X. Se me va a apagar la máquina. ¿Estamos? Igual a X, ¿no? Bueno. Bueno, acá. Ahí está, paso por paso. Lo que vamos a hacer ahora es, la voy a volver a escribir. A lo mejor los aburro, pero así. Era Y prima. Ay, ¿cómo borro acá? Menos 2 sobre X por Y igual a X. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Nosotros decimos, bueno, nos damos cuenta que esta es una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden. Eso ya estaba, no homogénea. Entonces, la vamos a resolver. Para resolver, ¿qué hacemos entonces? Era la sustitución I igual a U por B. Si I es igual a U por B, el I' es... Esperen que voy a ver si borra con esto. Qué lindo si borra. Acá, sí, muy bien, qué barra. Bueno, estábamos ahí, ¿dónde estoy escribiendo acá? Bueno, el I' me va a quedar, y ahí usamos el producto U' por B más U por B'. Esta entonces es la sustitución que vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación, ¿no? En lugar de poner I', acá tengo que poner un menos, ¿no? Pongo U por B. U por B menos, está mal lo que dice, ¿no? U' B más U por B. Así, ahí reemplazamos el I', ¿no? Menos 2 sobre X por U por B igual a X. ¿Sí? Ahí lo único que hicimos fue pasar de esta a esta usando la sustitución. Ahora que miro, uso el primero y el tercer término por cómo lo escribí y vamos a sacar B factor común. Lo puedo sacar adelante o atrás, es lo mismo. Cuando sacamos B común nos queda U' menos 2 sobre X por U. Más U por B' igual a X. Y entonces acá es donde decimos, fíjate que a mí lo que me sirve es trabajar con la U. Entonces vamos a decir, elijo una U, y acá uno muchas veces pone la palabra elijo porque no necesito todas, necesito una. Que verifique que U menos 2 sobre X por U sea igual a 0. O sea que ahí es donde digo, esta es la primera parte de esa ecuación. Y la resuelvo. ¿Cómo hacemos para resolver esta?
esto me quedaba diferencial de u igual a diferencial de u sobre diferencial de x, ¿no? Porque es la otra variable. Ya le pasamos el 2 sobre x del otro lado. Y ahora, ¿cómo lo trabajo? Nos queda diferencial de u sobre u igual a 2 sobre x diferencial x. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Estamos resolviendo la homogénea. Ahora integro. La integral, siempre la del segundo me tacha el igual, pero no era así. Y esto que me queda, logaritmo de u igual a, el 2 lo saco afuera, logaritmo de x más c. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? En el otro ya me la dio resuelta, digamos, ¿no? Acá la estamos resolviendo. Es para ver cómo hago para que no escribir tanto, para que no estén los pasos así uno por uno, cómo vamos quedando. Profe, por las dudas se le cortó. Tenés desactivado el audio. Ahora, ¿Se escucha? ¿se escucha, chicos, todos? Sí, profe. No sé, tuve que cambiar de... Sí, sí, profe. Ah, no sé qué pasó, me parece que se cortó. Perfecto. En realidad se me cortó Fivertel, me conecté con el celu que está enganchando. Bueno. ¿Hasta dónde vieron? Menos mal que escuché que no estaban, ¿no? Cuando integramos de los dos lados Eso. para despejar un... hasta el integrar ahí estábamos. A ver,
Necesito opciones de puntero. Ah, no me deja borrar. Bueno, ahí. Eso sí. ¿Ven? Integrábamos. Nos quedaba el No logaritmo estás de U. compartiendo, perdón. No, no sé si. No, sí, puede ser. Lo que pasa es que cuando me volví a conectar, me olvidé de poner otra vez compartir. Gracias. ¿Alguien puso algo en el chat? Algo no, está bien. Ah, sí, que ahora ven. Esperen que lo pongo en la otra. Comparto otra vez. No estaba compartiendo pantalla, chicos, disculpen. ¿Dónde estoy? Ahora sí. Bueno. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ay, creí que ya los había perdido otra vez. Bueno, entonces, ahí ahora necesitamos encontrar una U. Entonces, tenemos que despejar. Ahí son pasos algebraicos, ¿no? Para poder olvidarme del logaritmo, puedo usar la función exponencial o podemos usar la propiedad, donde estoy, esa propiedad del logaritmo que me dice, fíjate que el factor lo puedo poner como exponente. Y ahí ya digo, como el logaritmo es una función inyectiva, no tengo que usar la función E para despejar, y me quedaba valor absoluto de x al cuadrado. Y pongo directamente x al cuadrado, porque ahí nos deja de interesar el signo de x, ¿no? Y como me dicen elegir u, podría elegir la más o la menos x al cuadrado, pero me quedo con la x al cuadrado. Acá tengo esa u que me decían. Con la u vuelvo a la ecuación. Y ahora digo, bárbaro, estaba por acá, ahora voy a pasar desde esta expresión a la que sigue con u. El primer término no me aparece más, porque este término me había dado 0. Si quieren, lo vuelvo a escribir para que se ubiquen. Teníamos esto, más u por b' igual a x. Pero como nosotros elegimos u para que esto valga 0, esto no me aparece más. Y ahora que después voy a escribir la u, que es la x al cuadrado, por b', que es lo que no conozco, igual a x. Y ahora, de esta expresión, vamos a averiguar quién es b. Y entonces, bueno, acá podemos simplificar, ¿no? Me quedaría un 1, nos queda b' igual a 1 sobre x. ¿Sí? Y ahora, otra vez, ¿esta qué es? Tengo que averiguar b, pero es variables separables. Así que, ¿qué nos va a quedar? Derivada de b sobre diferencial de b sobre diferencial de x igual a 1 sobre x. Ahí nos queda diferencial de b igual a 1 sobre x diferencial de x. Y ahora integramos. Así que esto nos quedaría que b es igual a la integral de 1 sobre x, que nos queda el logaritmo del valor absoluto. Y acá sí le vamos a poner el más c, porque de esta necesito todas. ¿Qué pasa? Elijo una parte de esa solución, y ahora se lo voy a escribir, la elegimos así. Y ahora, yo lo voy a escribir acá arriba porque se me quedé sin espacio y lo quiero terminar acá. Profe, Sí. perdón. Sí. Al lado que dice b' igual a x sobre 1, al lado de la b', ¿qué dice? X y el exponente, ¿qué sería? ¿Acá? Ay, no veo el puntero. O sea, en la flechita. Después de la flechita, ¿esto? Claro, ¿esto? sí. Variables separables. No, ahí no, perdón. Arriba, en el renglón de arriba. La ¿Quién? primera dice x y hay un exponente. Por b' igual a x. ¿Quién es B? Ahí. Como que lo taché. En realidad, cuando simplifico, acá tendrías 2x, x por x. Ah, eso quería hacer. Listo, gracias. Sí, Entonces, simplifiqué este 2, que me queda un 1, y cuando no, lo que pasa es que no se ve tachado, me queda un 1 en vez de x, ¿no? Bueno. Listo, gracias. No, de nada.
Con eso, entonces, tenemos la U y la B. Y nosotros habíamos dicho, bárbaro, porque la función I que nosotros habíamos planteado era el producto de dos funciones. Todo esto venía a decir, voy a pensar a la solución como el producto de dos funciones. Las dos tienen que ser derivables. Y el producto de las dos va a ser la I, que era la solución general de una ecuación diferencial lineal de orden 1. Así que constantes me tiene que aparecer una sola. Entonces, en esta parte, nosotros decimos, al ir armándola, la U la elijo de alguna manera particular que va a ser una sola y que era la función x al cuadrado. Para esta función encontramos cuál es la b que le corresponde en esa sustitución. Así que después vamos a poner un paréntesis y escribo la solución de b. Pero ahí como b, sí voy a poner la familia de funciones, porque ahí necesitamos ya que me aparezcan cuáles son las constantes. Entonces la U termina un poco, la B termina dependiendo un poco de la U, digamos, ¿no? Pero entonces siempre se dice, elijo a la U como solución de la homogénea asociada, una de esas soluciones, y después tomo una particular o sea que estoy tomando una particular de U y la general de la otra ecuación diferencial. Bueno, la cuestión es que esta sería la solución general, ahora voy a volver a algo, solución general de la EDO original, ¿no? De la ecuación diferencial lineal de orden 1 que teníamos. ¿Sí? Bueno, por eso, todo esto es lo que está escrito antes en el método como lo tenías, y dice, voy a elegir de tal manera, armándome como si fuera un sistema de ecuaciones, donde armo la solución general de la homogénea, que sería esta parte de la ecuación. Quisiera cambiar de color para poder marcarles, porque son las dudas que después nos aparecen. Acá. Bueno, decimos, o sea, el truco está acá, ¿no? Cuando acá me quedó separado en dos términos, decimos, la U la elijo para que esto se me haga 0. Una vez que esto se me haga 0, me quedaba esa otra ecuación diferencial, que era la U por B igual a el término independiente. Por eso, en el planteo de los pasos, me dicen, Se corta, profe. Sí, se tildó recién. Gracias para todo. A ver, ahí estoy tratando de volver. No Ahí se está, escucha, profe. tampoco se No, escucha se acá, escucha, se chicos. escucha. Ahora sí. ¿Volvió? Bueno. Volvimos. A ver. Voy a volver a compartir. Están arreglando en la zona internet. Nos agarró el otro día un ratito y yo no sabía por qué pasaba. ¿Se acuerdan que nos pasó el lunes pasado? Voy a mirar si no la semana que viene me voy a ir a otro lado a dar la clase. Tenemos ahí. Lo que escribí mientras se nos cortaba es esto que dice ahí en los pasos, que uno, cuando hacemos la sustitución, me queda algo... Algo importante que es, en realidad, en este paso, ¿dónde tengo el lápiz que no lo veo más? Estoy por acá. En este paso, digamos, es donde aparece lo importante, porque digo, ahí elijo U para que me dé 0, y esa era la solución de acá saco U, y después planteo con la U que teníamos ahí, porque por eso uno termina haciendo después, el sistema es como que lo resuelvo por sustitución, ¿no? Averiguamos U de acá, que era la solución de la homogénea, con esa U venimos y resolvemos, y de esta ecuación averiguamos B. ¿Vale? En la U encontramos 1, por eso se dice busco una solución particular de esta ecuación. De la ecuación 1 buscamos una solución particular y la solución general de esta segunda ecuación. Y ahí entonces me queda planteada la solución general de la ecuación diferencial dada, o sea que obtengo la I.
Siempre en el medio entre u y b va un por, y algo importante que hay que poner es, cuando escribimos b, hay que poner un paréntesis, porque el c queda afectando al final a las dos, porque que me termina quedando x cuadrado por c más, me va a quedar x cuadrado por c más x cuadrado por logaritmo de x. O sea, el c afecta todo, digamos, ¿no? Es lo único que hay que tener cuidado ahí cuando escribimos. ¿Sí? Bueno. ¿Entendieron más o menos cómo es el procedimiento? Sí, con el ejemplo se entiende mucho más. ¿Sí? Bien. ¿Quieren que hagamos uno más o después se animan a hacer ya directamente con las chicas y los chicos en tarea aula? Si podemos hacer uno más, mejor. Así ya nos quedamos. Bueno, vamos a hacer este primero. Allá. ¿Alguno se va a acordar qué dice? Hacemos el 14, acuérdense de avisarles, yo creo que les voy a avisar, pero si yo me olvido, que es probable, le avisan que este primero lo vamos a hacer nosotros acá, que no lo repitan, ¿no? Y prima más 3i, ahí había un montón, y entonces vamos a hacer el A del ejercicio, creo que era el 14, ¿no? Ven que dice y prima, ¿qué dice? Era y prima más 3i igual a 2x por e a la 3x. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero reconozco que es una ecuación lineal no homogénea, ¿no? Así que planteamos la ecuación igual a u por b, que era la sustitución. Hacemos la derivada, u' por b más u por b', esto era lo mismo, ¿no? Una vez que teníamos planteada la ecuación, ahora reemplazamos en la ecuación original, ¿no? En vez de poner y' ponemos, ay, qué bien, menos. Existe el borrado. Tengo que poner prima, ponemos prima por b más 3 por i. En vez de i hay que poner u por b. Me avisan enseguida si me dejan de escuchar. Ok. Sí. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Se escucha bien, sí. Perfecto. No. Entonces, una vez que hacíamos la sustitución, factor común. Entre el primero y el tercero, sacamos b factor común y nos queda u' más 3 por u. Nos va quedando lo mismo que habíamos hecho en forma general, ¿no? Nada más que así es como que termina siendo más fácil porque uno me empieza a acordar de los pasos, me voy a acordar de todo lo teórico que habíamos dicho, y ahí volví a reemplazar. ¿Y ahora qué decíamos? Elegimos u, ¿para qué? U' más 3 por u se iguala a 0. No sé si hay alguien queriendo entrar o alguien escribió en el chat. Nadie escribió nada en el chat. No hay nada, pero ¿No hay nada? Bueno, ahora seguimos. Bueno, acá teníamos que elegir la u. Una variable separables que nos va a quedar. Y ven que a veces ya hasta podría decir, ¿no? Esto era diferencial de u. La variable independiente es x y uso. Acá la única duda que me puede aparecer es cuando pongo y', acordarse que es la misma variable independiente que me aparecía para la i, ¿no? Y esto me queda igual a 3 por u. Diferencial de u igual a menos 3 diferencial de x y el u pasa dividiendo.
integramos. Ay, me salió bien la integral, no taché el igual. Logaritmo de u igual a, y ahora nos queda menos 3x más c. Pero como estoy buscando una cualquiera, lo tacho, en realidad lo que estamos haciendo es tomar el c igual a 0, ¿no? Para elegir una, y ahí queremos despejar la u, y me quedo con la e a la menos 3x. Fíjense que acá también estamos haciendo un abuso, porque ya directamente ni siquiera le puse el valor absoluto, porque total necesito una u, ¿no? El valor absoluto lo que me haría es poner un más menos y después elegir una de las dos. Ya tenemos cuál es la u. Y ahora volvemos a esta expresión, y ahora ¿qué me va a quedar? Cuando reemplazamos nos va a quedar, en lugar de u, tenemos que poner, o sea, ¿dónde voy a reemplazar? Donde teníamos SU por B' igual a 2x e a la 3x, y entonces en lugar de u ponemos e a la menos 3x. ¿Yo copié bien el enunciado? Por B' igual a 2x por e a la 3x. Me voy a fijar si estaba bien el enunciado. ¿Dónde está? Esta es la que estaban todos, sí. E a la menos 3x, ¿ven que dice? Está mal copiado. Si no, nos queda más largo. Acá. Profe. Sí. Yo no entiendo por qué no se pone la constante cuando despejamos u. Porque vos no estás buscando la solución general, buscás una solución particular de esa. Ahora te lo vuelvo a decir. Espera. Espera que podrías tomar la constante igual a 1, 2, 3, lo que quieras, digamos, ¿no? ¿Vale? Lo que pasa como que decís, bueno, yo necesito una función u de toda la familia de soluciones, una que me haga 0 ese término. Y con eso me alcanza para seguir. ¿Vale? Porque si no, después tendría un problema con las constantes, porque las tenés que trabajar para que te quede una sola. Entonces, por ahí el método termina diciendo, elijo una solución particular de esa ecuación diferencial, y después busco la solución general de B. ¿Vale? Entonces, al elegir una, por eso le pusimos la constante 0. ¿Sí? Si sacara el factor común a lo mejor entre el segundo y el tercer término, buscarías una solución particular, también de la homogénea, pero que lo hubieras llamado B. Se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero en realidad es elegir una particular de la homogénea, esta de acá, siempre es una solución particular. ¿Eh? Por eso acá te dice, elijo una U. Elijo una U, ¿vale? Que sea solución particular de esta ecuación. ¿Sí? Acá entonces, cuidado que yo había copiado mal, me parecía, porque si no queda larga de entrada. ¿Vale? Y entonces ahí fíjense que esta es simple porque los de a la X se me van, ¿no? Así que nos quedaría B' igual a 2X. Y ahora la resolvemos. Voy a tratar de hacer una línea más o menos derechita. Bien. Y ahora voy a escribir por acá. Teníamos que, estamos resolviendo B', ay. Apoyo la mano en la vuelta. Acá tendríamos que poner, teníamos B' igual a 2X, ¿no? Otra vez, queremos averiguar B. Ahora sí es la solución general. Esta es una pregunta. La solución general de esta ecuación. Y en vez de poner B, ponemos derivada de B con respecto a X igual a 2X. Diferencial de B igual a 2X diferencial X. Integramos y nos queda B igual a 2x² sobre 2 más C. Estos se nos van
y esta sería la función b. Y entonces, lo que tenemos ahora es que la y que buscábamos va a ser la u, era e a la menos 3x por x al cuadrado más c. ¿Okay? Fíjense que al aparecer esto acá, si nosotros queremos escribir de otra manera la solución, habría que aplicar distributiva. E a la menos 3x por x al cuadrado más e a la menos 3x por c. O sea que si las graficáramos, no me queda la familia de soluciones como que son todas traslaciones horizontales, ¿no? O verticales, ¿no? O traslaciones verticales. Me queda otra forma, pero me aparece la familia de soluciones. ¿Sí? Y ahí la resolvimos. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Generalmente se pone, uno la deja así directamente, ¿no? Salvo que tenga que hacer algo más. Pero si no, la dejamos así. ¿Eh? Con eso encontramos la solución general. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos? ¿Puedo volver un segundo atrás? Perdón. Ah, Se entendía igual, sí. Ah, sí, sí, Ahí está. Ahí está, gracias. Profe, en el resultado de U, Sí. dice que es igual a e elevado a la menos 3 a la x. ¿No sería menos 3 a la x más c? No, porque lo que vos buscás es una solución particular de la U. Por eso dijimos, tomamos el c igual a 0. Ay. Ahí entendí. Sí, sí. ¿Está? Porque en realidad es el método. Busco una solución particular de una y la general de la otra. ¿Sí? Por eso me quedo. Ven que tampoco tuvimos en cuenta el valor absoluto, al final no lo tuvimos en cuenta, porque necesito una sola. Con que encuentre una me alcanza. La 0 casi siempre es la más fácil para después también encontrar la explícita de la U, porque necesitamos tener solo una función y tener la solución explícita de esa función, ¿no? O sea, la U despejada. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Ahí estamos. Después van a hacer más y vamos a trabajar con algunos problemas, pero una cosita más que vamos a hacer ahora antes de terminar, que es, bueno, ahora nos vamos a empezar a dedicar también a las ecuaciones diferenciales lineales, pero ya las de orden n, para poder generalizar el concepto. En esa generalización vamos a, bueno, ya trabajamos con las de orden 1 recién, durante el día de hoy, y vamos a empezar a trabajar primero con las de orden 2. Vamos a ver todos los resultados para orden 2 y después vamos a ver qué pasa cuando uno tiene un orden más grande. Por eso, para cerrar, quería que veamos esto. Cuando trabajamos con las lineales de orden 1, nos terminan quedando que son las que se podían llevar a esta forma, dijimos, ¿no? Recién, hoy. Pero también puede pasar que en vez de tenerla así, la tengamos escrita, como la vamos a ver ahora. Para después poder generalizar un poquito el concepto. O sea que P, en vez de llamarse por ahí P y B, le estamos dando otro nombre, pero que además aparezca, en lugar de un 1 multiplicado, como hicimos recién, que me aparecía un 1 acá, que me aparezca una función que dependa de X. Fíjense que además, por eso acá habíamos dicho, bueno, si puede llevarse a la forma, si después de trabajarla, la puedo escribir de una manera u otra. Si uno tiene escrito, la tengo con coeficiente 1, o sea, con la función constante 1 multiplicado por la y', lo que termina siendo más fácil es la sustitución que hicimos antes para resolverlo. Es más cómodo cómo me queda. Pero si no tuviéramos un 1, la sustitución funciona, nada más que después uno tiene que hacer algunos pasos algebraicos más. Pero lo que sí es cierto es que si en vez de tener un 1 llego a tener una función que dependa de X, también es una ecuación lineal. Y en ese caso, en vez de llamarlo, por ahí para empezar a generalizar el concepto, en vez de decir P y Q al coeficiente, a la función que es coeficiente con respecto a I, y Q al término independiente,
se suele empezar a usar hasta letras que son más parecidas con lo que usábamos en ecuaciones lineales, ¿no? Cuando los coeficientes eran números. A la I' le vamos a poner un 0, o sea, la que me da el orden, le vamos a poner como subíndice 0, después a 1, y al término independiente lo vamos a llamar B. Las tres tienen que ser funciones escalares continuas en el mismo intervalo, y acá le vamos a tener que pedir algo más para poder trabajar, es que la función, la 0, ¿está bien?, no sea la función nula. Porque si llega a ser la función nula, nunca voy a poder pasarla dividiendo, digamos, ¿no? No me pide que sea diferente de 0 para todos los x, sino lo único que le vamos a pedir es que sea diferente de la función nula, para poder encontrar un dominio de validez de todo lo que hacemos después. ¿Eh? Fíjense que algunas de las que vimos durante el día estaba escrita así. Una estaba multiplicada que decía x por y'. Y nosotros para resolverlo pasamos el x dividiendo, ¿no? Porque era más cómodo para trabajar. Pero también se puede escribir así en forma general, y esa sería una ecuación diferencial lineal de orden 1. ¿Eh? Con esto uno puede empezar a generalizar cómo sería una ecuación diferencial lineal de orden 2. ¿Qué le agregarían ahí? La derivada segunda. La derivada segunda. La derivada segunda, ¿no? O sea que le tendría que agregar, perfecto, un término más acá. Le agregamos acá un término que tenga la derivada segunda, que le puedo dejar un 1, pero otra vez por conveniencia le vamos a poner acá, habría que agregarle un subíndice, que cuando le agregamos acá el 2, se acostumbra a este llamarlo a 0, a este llamarlo a 1, y a este llamarlo a 2. Como que se van cruzando, digamos, ¿no? También se podría haber llamado a 2, por A1, por A2. Hay diferentes costumbres, o sea, da lo mismo como, a lo mejor lo que digo es esto, ¿no? Podríamos haberlo llamado A2 de x por y segunda, más A1 de x por y', más A0 de x, digamos, ¿no? Igual a b. Da lo mismo, acá lo que habría que pedirle es que esta sea distinta de 0, ¿eh? En realidad distinta de la función nula. Por eso cuando uno dice distinta de la función nula, a veces se le ponen 3 rayitas en vez de 2, ¿no? Porque en realidad lo que le estamos pidiendo es que sea distinta de 0 para todo x, ¿no? O sea, no queremos que sea la función nula. Después, según el autor que tomen, según el libro, puede empezar a llamarlos diferentes, desde dónde empieza, con qué subíndice trabajamos los coeficientes. ¿Eh? Si quisiera una de orden 3, ¿qué tengo que hacer? Igual, le agrego un término más. De orden 4, le agrego un término más, ¿no? ¿Está bien? O sea que ya es como que nos quedan definidas cuáles serían esas ecuaciones, ¿está bien?, de orden n. ¿Está bien? Y así son las que vamos a empezar a trabajar mañana. Una cosita más y los dejo tranquilos, que es, pero algo que les dije acá, ¿cómo lo podemos? Esperen. Tengo que ir para allá. Acá dijimos, esta era la de orden 1, y esta era la otra expresión. ¿Y quién me dice que son iguales? O sea, ¿qué relación habrá entre unos coeficientes y otros? Y es recontra simple, lo van a tener escrito acá, porque estas expresiones son iguales. ¿Eh? Y lo mismo que hicimos con el ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pasar a 0 dividiendo. ¿Eh? En realidad, como tenemos otro término más, lo que vamos a decir es dividir miembro a miembro por A sub 0, dividimos en todos lados por esa función A sub 0, y eso va a valer para el intervalo donde vayamos a trabajar. Por eso dice A0 de x va a ser diferente de 0 para todo x en algún intervalo. Hago eso, y ahora la función A0 dividido la función A0 me da el 1, y me quedan el cociente de dos funciones, A1 a 0, B y a 0, y en realidad, ¿quiénes serían? P, la P que teníamos, que nosotros estábamos usando en esta expresión, sería el cociente entre A1 y A0, y Q sería el cociente entre A0 y A1, ¿no? O sea, está hecha la deducción para que vean que en realidad es exactamente lo mismo, ¿no? Puedo pasar de una a la otra, lo único que cambia es que le estamos pidiendo, y sí o sí, a la función A0, la que multiplicaba la y', que
tiene que ser diferente de 0 en algún intervalo, que no sea la función nula para poder hacerlo, y en la otra, P y Q tendrían que ser funciones continuas y nada más, porque si alguna es la función nula, no hay ningún problema, digamos, ¿no? Si Q es la función nula, se llama homogénea. Si P llega a ser la función nula, sigue siendo una ecuación diferencial lineal, ¿eh? No homogénea, pero en realidad más simple todavía porque se puede hacer directamente, ¿no? Queda variables separables. Bueno, y a partir de acá vamos a empezar ya con las de segundo orden. ¿Sí? Así que vamos a dejar acá porque con esto mantuve lo que quedó escrito, así se los puedo mandar. Dejo de presentar. Dejamos acá, si les queda más o menos cerrado lo que hicimos, a el grupo 3 y 4, que mañana sigue con Alcides otra vez. ¿Sí? Y ya está. El grupo 3 y 4, espero que hayan entendido. Vieron que uno se acostumbra a escuchar siempre a la misma persona. Pero bueno, ya mañana nos vemos solo con el grupo de las comisiones 1 y 2. Por las dudas les aviso, chicos, un momentito, una sola cuestión. Que me voy a olvidar.